Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Para la noble y exigente tarea que habría de encomendarles, Jesús escogió a los suyos con absoluta libertad. Los 12 serán de ahora en adelante el fundamento de la Iglesia, como las 12 tribus fueron la base del Antiguo Testamento, del antiguo pueblo de Israel. Las características de los llamados ha de ser, por tanto, doble: la indispensable intimidad con Jesús, de la que luego brotará en forma natural y espontánea la urgencia de la misión. Él escogió personas con cualidades diversas, no todos grandes, no todos perfectos, pero sí todos decididos a ser sus amigos. Pero hablemos de lo que nos dice la primera lectura, que nos presenta a Jesucristo, mediador de una alianza mejor. La carta a los Hebreos nos presenta hoy una extensa cita del profeta Jeremías, que solemos titular la Alianza Nueva. Para llegar a esta nueva alianza, el Antiguo Testamento recorre todo un camino con un planteamiento que está muy claro. Dios eligió un pueblo con el que hizo un pacto. Hago alianza contigo, cumple mis mandamientos, pongo ante ti 2 caminos, elige el bien y vivirás. Sin embargo, todos conocemos el desenlace de esta historia. En la promesa de la nueva alianza hay una novedad: escribiré mi ley en sus corazones, y esto se completa con la profecía de Ezequiel: quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, es decir, un trasplante de corazón. Jesús es mediador de una alianza mejor. ¿Cómo y dónde? En Jesús vemos cumplida esta palabra, porque el corazón de Cristo late al unísono con el de su Padre. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El lugar donde se hace realidad esta alianza es la persona del Hijo encarnado. Si queremos tener un corazón nuevo, debemos mirar el corazón de Cristo para asimilar sus propios sentimientos. Ahora bien, en la Escritura, las montañas son un lugar especial para el encuentro con Dios. Jesús sube para estar solo y orar por sus discípulos. Él no escogió solo a 12, nos escogió a todos y a cada uno de nosotros. Y en esa oración, en la soledad de la montaña, pidió ante su Padre por cada uno de nosotros. Desde antes de que naciéramos ya estábamos en el corazón de Jesús y Él ya nos había elegido para una misión. Nuestra misión es, primero, estar con Él. Solo Jesús puede llenar nuestros corazones y solo con Él podemos ser felices. Pero no nos podemos quedar con este amor solo para nosotros. Es necesario compartirlo. Una vez que hemos sentido cuánto nos ama Jesús, no podemos sino querer que otros lo amen, que otros sientan también ese mismo amor que sentimos y que a nosotros nos mueve. El encuentro con Jesús cambia la vida, establece un antes y un después. Hace bien recordar siempre esa hora, ese día clave para cada uno de nosotros en el que nos dimos cuenta en serio de que esto que sentíamos no era ganas o atracción,
sino que el Señor esperaba algo más. Y acá uno se puede acordar, ese día me di cuenta, la memoria de esa hora en la que fuimos tocados por su mirada, por su gracia. El Señor llamó a los que quiso. El marco de referencia va a ser una vez más la montaña. Subió Jesús a la montaña, lugar de encuentro con Dios. ¿Cuál de ellas? No se dice. No dice el texto. La del llamamiento apostólico. El monte en la Biblia es siempre el lugar de las teofanías, de las revelaciones y manifestaciones de Dios. Hoy subió a la montaña a llamar, a escoger a los que quiso, y con ese llamamiento ir poniendo los cimientos del nuevo pueblo de Dios. Nadie se puede arrogar ese don y esa encomienda. No escogió a los que quisieron, sino a los que quiso. La iniciativa siempre es de Dios. Lo que sí tuvieron que hacer los que Él quiso y fueron llamados fue aceptar, secundar la llamada, responder personalmente al Señor. ¿Qué vinieron en Jesús? ¿O qué vieron en Jesús para que no dudaran lo más mínimo en aceptar la propuesta? Solo sabemos que Jesús no hablaba ni llamaba como los fariseos, sino con autoridad, con credibilidad. Y ellos quedaron impactados con la persona y la personalidad de Jesús. Los que quiso se van haciendo a Jesús, y para que se fueran haciendo a Él, al reino, les dio poder para expulsar demonios. Seguían siendo solo pescadores, pero pescadores enviados con poder de convicción. Eran todavía solo pescadores, pero daban testimonio, de momento, de lo que oían a Jesús, de lo que veían en Él y de los signos inequívocos que hacía. No tuvo que ser fácil para ellos el cambio, pero por otra parte tenían que estar viendo visiones siempre que escuchaban a Jesús. Cada vez que les explicaba en particular las parábolas y alegorías que empleaba con todos los que le seguían. Imaginemos comentando entre ellos todo lo que les hablaba de su Padre, de su Abba Padre. Seguro que entenderían muy bien cuando Jesús les comparaba con aquel pastor siempre preocupado por las posibles ovejas perdidas, o cuando les decía que era como aquel rey que, incapaz de convencer a sus invitados para que fueran al banquete, invitaba a los pobres, como ellos, a los desvalidos y a los que no contaban, a los de la periferia, a los últimos. Los discípulos todavía se equivocaban con frecuencia. Al menor descuido se ponían a discutir de lo suyo y de lo que ellos se inventaban, como casi todos, pero iban aprendiendo. Jesús unas veces les repetía, otras les animaba y felicitaba, y ellos iban adentrándose cada vez más en el reino, hasta que un día Jesús preguntó si querían irse, si querían abandonarle, y muchos, dice el Evangelio, se marcharon, pero ellos se quedaron, como nosotros. Ellos sabían y nosotros sabemos que el seguimiento no es fácil, y lo que hay al final del camino en Jerusalén, menos todavía. Pero hemos apostado por Él y sobre todo sabemos que Él sigue apostando por nosotros, para que estuvieran con Él. El Señor Jesús comienza a elegir a sus discípulos. La iniciativa siempre, como hemos dicho, parte de Él. Es pura gracia, pura gratuidad. Elige a los que quiere. No se fija en méritos o estirpes exquisitas. Vemos bien en esta primera lista de los 12 que del grupo más amplio de discípulos, el Señor escoge con nombre y apellidos. Y sabemos que en este grupo están el que lo negó, el publicano, pecador público, el celota que busca imponer el reino por medio de la violencia y finalmente el traidor que lo entregó. A todos los elige Jesús porque quiere, y ahí radica la mayor grandeza de los apóstoles y también la nuestra, su elección sobre nosotros. Pero lo más importante de esta perícopa me parece que es el para qué de la elección,
para que estuvieran con Él. Convivir con Jesús, permanecer junto a Él, es la principal tarea que tienen los escogidos por el Señor, porque solo con un trato de intimidad podemos conocer en profundidad y por otro lado, somos conocidos por el Señor, porque Él también permanece y está junto a nosotros. Estar con Él es el único medio de penetrar en el corazón del Señor, ese corazón ajustado en todo momento a la voluntad del Padre. Solo estando con Él podemos adherirnos a Él, podemos reproducir en nosotros la imagen del Hijo para ser otros Cristos en la tierra, aptos para ser enviados a predicar. Los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar. La predicación es con palabras, pero sobre todo con el ejemplo de vida, amando, perdonando, escuchando, yendo al encuentro de los pobres, de los últimos, de los pecadores, de los tristes. Jesús comienza a dar fondo y forma al título de pescadores de hombres que 2 capítulos antes en Marcos indicaba. Lo hace en una sencilla puesta en escena no exenta de solemnidad. Subió al monte y llamó a los que quiso para que estuvieran con Él, no para que hicieran tantas cosas, primero para que lo conocieran. El contexto espacial de este gesto no es casual. Jesús se reúne con la gente a orillas del mar, pero con sus discípulos, los que quiso, los amigos del Señor, son nominados en el monte, en los altos, lugar de la cercanía de Dios y escenario de las grandes revelaciones divinas, aspecto tan querido para la mentalidad religiosa judía. Las personas elegidas no presentaron méritos previos ni competencias específicas. Fueron designados los discípulos bajo el signo de lo gratuito. El plus de distinción lo marca la voluntad de Jesús de Nazaret. El fijarse en los que Él quiso, en elegirlos desde su mirada cordial. ¿Para qué se fijó en este grupo tan irrelevante hasta este momento? Los nominó para que estuvieran con Él, para disponerlos a la tarea de la predicación, que hacer al que serán enviados de inmediato, pero sobre todo para estar con Jesús, ser con Él y asumir el discipulado de tan singular Maestro. La docena de elegidos es común relacionarla con las 12 tribus de Israel, el nuevo pueblo de Dios llamado a proclamar por todo el mundo la salvación y la gracia. Servicios del Maestro para servir, misión de los discípulos para hacer efectiva la gloria de Dios en las lágrimas y risas de todo hijo de Dios. La comunidad cristiana sabe que está distinguida por la gracia de Dios para ser luz de vida y esperanza en nuestro tiempo. Y si el Señor te llamara en este momento, ¿irías con Él? ¿Dejarías lo que estás haciendo, tu proyecto personal, para unirte al proyecto de Dios de salvación de la humanidad? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.